dilemas existenciales, imágenes estáticas, cargas psicológicas y mechas. Son solo algunos de los elementos que caracterizan a la mítica Neon Genesis Evangelion, mejor conocida por ser esa serie anime que cuando parece que estamos empezando a entender, viene y nos desconfigura el cerebro con su final. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál fue el motivo que llevó al equipo de Gainax a hacer de los últimos 2 capítulos de Evangelion algo tan extraño y confuso? Pues ese es el tema de hoy. No se preocupen o alivien, pues no vamos a entrar en detalle acerca de su narrativa o conceptos filosóficos. Nuestro objetivo en esta ocasión no será explicar el final, sino dar contexto y plasmar los motivos que llevaron a Hideaki Anno y a su equipo a crear uno de los desenlaces más complejos de la historia de la animación. En pocas palabras, no hay spoilers. Sin más que añadir, yo soy Dar y esto es ¿Qué pasó con el final de Evangelion? Y sí, que no se note que no se me ocurrió otro mejor nombre. Sin más, comencemos. Lo primero que tenemos que saber para entender el final que nos reúne a día de hoy es, valga la redundancia, saber de qué trata en verdad Neon Genesis Evangelion, puesto que, tal como los ogros, esta serie va por capas. ¡Oh! ¡Ambos tienen capas! ¡Oh! Pero no a todos les gustan las cebollas. Superficialmente podemos definir a Evangelion como un anime de mechas en donde unos niños tienen que combatir dentro de unos robots militares llamados Evas para proteger a la humanidad de unos extraterrestres conocidos como ángeles. Y está bien, en parte es una sinopsis correcta, en parte, pues detrás de todo ese show que representa la acción entre mechas, el fanservice y las waifus kawaii de Sune, tenemos a una obra que principalmente habla de personas y cómo estas se relacionan entre sí tanto negativa como positivamente. Por supuesto que las frenéticas escenas de pelea entre los Eva y ángeles son lo más llamativo de la primera parte de Evangelion. De hecho, podemos considerar ese elemento como el principal gancho de la obra. Sin embargo, desde el principio se puede notar que algo no anda bien. Se nota en el ambiente, en sus escenas, diálogos y sobre todo en sus personajes. Shinji no es un héroe, como lo podría ser Simon o cualquier otro prota de anime shonen. Shinji es simplemente un niño, una persona con inseguridades que sufre. Lo mismo va para los demás pilotos y elenco general de la serie, pues en realidad Neon Genesis Evangelion es una expresión de los sentimientos de su director y principalmente creativa, Hideaki Anno, quien para en ese entonces sufría de una depresión terrible que arrastraba consigo desde hace más de 4 años. Pero, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Simple, dar a entender que al final, pese a ser una fumada que rompía con la linealidad de la serie, no era precisamente anticlimático, pues toda esa carga psicológica e introspectiva que caracteriza a su conclusión, en efecto estuvo desde el primer momento, creciendo cual bola de nieve hasta convertirse en esas últimas diapositivas de PowerPoint que conocemos como su final. Ya entrados en contexto, ahora nos toca, o al menos intentaremos, responder la pregunta del millón. ¿Por qué Gainax decidió darle esa animación extraña a los últimos capítulos de Neon Genesis? Si bien es cierto que no existe una respuesta oficial que nos explique detalladamente si fue una decisión artística o la consecuencia de una producción caótica, lo cierto es que con los datos que hay en internet podemos intuir que fue un poco de ambas. Recordemos que el éxito y explosión de Gainax se debe justamente al trabajo realizado en Evangelion. Antes de ello, la casa animadora no tenía tanta relevancia e influencia en el medio. Lo mismo sucedía con Hideaki Anno, quien no era muy conocido que digamos, salvo por un par de trabajos como animador en Estudio Ghibli y algún que otro anime bajo el sello de Gainax. Así pues, Neon Genesis Evangelion, cuando se estrenó en 1995, llamó enormemente la atención de Japón, y no es para menos, pues la serie ofrecía una animación increíble y unos mechas con un diseño moderno y revolucionario que contrastaba con su principal rival de la época, Gundam Wing.
Sin embargo, con el transcurrir de sus episodios, ese frenesí poco a poco fue mermando, así como los EVAs perdiendo protagonismo, todo para dar pie a una animación mucho más limitada, simplista y notablemente más barata. Y sí, es una forma bonita de decir que pasamos de intensas peleas entre robots y alienígenas a planos estéticos que se mantenían por minutos, como la escena protagonizada por Kaworu y Shinji o en el incómodo momento del elevador entre Asuka y Rei. Ambas secuencias fijas que, pese a cumplir con su objetivo, generar tensión, se notaba que estaban hechas para abaratar costos. El punto de inflexión que marcó el inicio de esta segunda mitad más pausada fue el capítulo 16. A partir de ahí, los monólogos y conflictos psicológicos reemplazaron casi por completo a las escenas de acción. Para ese punto, el staff no estaba cumpliendo con los tiempos de producción estipulados. En una entrevista, el subdirector de Gainax, Kazuya Tsurumaki, explicó que el calendario fue un desastre total y el número de celdas se desplomó, por lo que hubo algunas partes donde lamentablemente la calidad sufrió, como pudimos apreciar. Pero, ¿cómo fue que se llegó a ese punto? ¿Acaso las escenas de acción acabaron con la cartera y tiempo del estudio? Puede ser una respuesta lógica. Sin embargo, hay algunas fuentes que aseguran que la raíz del problema fue el mismo Hideaki Anno. Se dice que a partir del capítulo 16, Hideaki empezó a alejarse del concepto original, dado que no se sentía satisfecho con su trabajo, pues él quería crear algo nuevo que revolucionara a la industria del anime, lo que obviamente causó cierta tensión en Gainax, pues estaba ignorando el plan inicial y, como ya explicamos, estaban cortos de tiempo. Inclusive se dice que el guión de los últimos 2 capítulos tuvo que ser totalmente rediseñado sobre la marcha. Y sea cual sea el motivo en cuestión que llevó a Evangelion a ese legendario final, lo cierto es que en el momento que salió no le gustó a nadie del fandom. Los fans de la serie estaban tan furiosos y decepcionados que llegaron al punto de enviarle cartas a Hideaki Anno amenazándolo de muerte. Afortunadamente no existía Twitter en ese entonces, a lo que el director respondió en múltiples entrevistas comentando que los fans del anime deben tenerse más respeto a sí mismos, salir más y volver a la realidad. ¡Ouch! ¡Ay, me la dejó barata! Un año después del polémico final de Neon Genesis y tras el estreno de una película recopilatoria, Hideaki Anno y Gainax decidieron oír los gritos desesperados de los otakus y estrenar The End of Evangelion, un largometraje que prometía responder todas las dudas que había dejado su antecesora. Prometía, pues el final resultó ser 10 veces más confuso que la serie original. Yo no entendí bien la película. ¿Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa? ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración. El mensaje es muy simple. Cuando tú es... ¡Oh, pajarito! Aunque, curiosamente, esta película está dividida en 2 partes que se complementan con los capítulos 25 y 26 de la serie original. De hecho, estos últimos muestran escenas que posteriormente veríamos en The End, lo que nos hace preguntarnos, ¿acaso todo estuvo planeado desde un principio? ¿O tal vez The End of Evangelion es lo que hubiera sido el final de la serie en caso de haber tenido más tiempo y dinero? Un poco de ambas. Si bien son preguntas cuya respuesta varía dependiendo de la percepción de la persona a quien se le pregunte, como la franquicia en sí misma, creemos que Evangelion fue condicionada por las evidentes carencias que le rodeaban. Pero el equipo de Gainax, en vez de rendirse, decidió usar los limitados recursos que tenían a la mano para llevar su creatividad al límite, lo que trajo como resultado un final que marcaría un antes y un después en la industria. Sin embargo, en parte, es evidente que Hideaki Anno siempre tuvo en mente los temas que quería tocar con su obra, así que no nos sorprendería que este final accidentado no lo fuese tanto como lo aparenta, sin contar que tan solo un año después saldría The End of Evangelion, algo que no podría hacerse sin planeación detrás. Así que, en conclusión, sí, Neon Genesis Evangelion tuvo una producción caótica y un presupuesto limitado, pero pese a ello parece que al final todo fue de acuerdo al plan de Hideaki Anno. Pero en fin, Evangelion es un rompecabezas rodeado de misticismo y complejidad, y la respuesta al porqué de su final no iba a ser la excepción.
Con todos estos datos expuestos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que todo fue un plan malvado de Hideaki Anno para confundirnos a todos o simplemente la falta de presupuesto condicionó el final de la serie? Dejen su respuesta en los comentarios. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.